más sangrienta en la historia de este país. Hola, bienvenidos a USA de Verdad desde la ciudad de Washington, D.C. Un programa dedicado a explorar la realidad estadounidense desde varias perspectivas políticas y sociales. En California ha surgido un proyecto para salvar los alimentos, y esto con la creación de bibliotecas de semillas. Estas ayudan a preservar las plantas y su diversidad genética, lo cual podría ser la clave para el futuro. Veamos. Un gran número de comunidades locales norteamericanas han tomado la decisión de unirse para salvar el futuro de sus alimentos a través de las llamadas bibliotecas de semillas. Esto es parte de lo que hacemos. Por fuera, esta biblioteca es muy parecida a cualquier otra biblioteca en Estados Unidos. La idea es que las personas puedan venir a este lugar a pedir semillas prestadas, sembrarlas, y una vez que esta planta crezca y dé semillas, entonces quien las pidió prestadas debe recolectar y devolverlas a la biblioteca. Las granjas norteamericanas son muy reconocidas por los incontables acres de tierra sembrados con trigo y maíz. Estas mismas semillas han sido usadas durante mucho tiempo. Sin embargo, tenemos algunos inconvenientes con los monocultivos, y es por esto que resulta muy importante contar con una diversidad de semillas almacenadas, ya que puede ocurrir que de pronto el monocultivo no sea tan productivo o sea afectado porque es genéticamente idéntico. Los expertos están de acuerdo en que preservar las semillas es de suma importancia para el futuro, para la diversidad genética y la salud del pueblo. En algún momento podría ocurrir algo, como por ejemplo la aparición de un nuevo patógeno en nuestros grandes campos de monocultivo y causar el caos. Es por esto que resulta importante contar con cosechas salvajes parecidas o incluso otros tipos de cosechas que estén estrechamente relacionadas con los anteriores. Así podríamos examinar todo su potencial genético. Los compañeros de la Biblioteca de Semilla Richmond quieren ser parte de la solución. Estamos muy preocupados por la pérdida de la diversidad de las semillas que experimentamos durante las últimas décadas en todo el mundo. Es realmente importante que las comunidades sean autosuficientes. Queremos que las personas siembren sus propios alimentos. En los últimos 3 años, más de 500 personas se han registrado para participar en el programa de Richmond Grows y su biblioteca de préstamo de semillas. Richmond Grows no solo se encarga de guardar semillas y prestarlas, sino que también contribuye a que los californianos aprendan cómo cultivar las semillas para convertirlas en plantas y flores. También enseñan a muchos norteamericanos cómo cultivar sus propios alimentos y a proteger docenas de variedades de planta que solo crecen en áreas pequeñas. Priscilla Hoff para Telesur, California. Debido a la recesión económica que atraviesa el país, uno de los sectores que más se ha visto afectado es el de la construcción de viviendas. Ahora los proyectos habitacionales en el estado de Colorado tienen una característica: son hogares más reducidos en su espacio físico. Veamos. Este tipo de construcción es muy distinta al de las casas tradicionales norteamericanas. Esta casa construida en la zona de Colorado, Rockies, tiene solo 11 metros cuadrados de área habitable. Quería asegurarme de poder tener un sofá en lugar de sillas, así que me aseguré de tener suficiente espacio para eso. Christopher Smith diseñó y construyó esta casa pequeña. Él quería una casa que pudiera pagar y que contara con energía eficiente donde pudiera pasar sus fines de semana. Esta cocina fue diseñada en principio para ser ubicada dentro de un barco de vela. Tomamos prestada mucha tecnología de la industria de barcos de vela. Esta casa ha despertado tanto interés que Christopher y su novia, Meret Muller, decidieron grabar un documental sobre ella. Los seminarios que ambos ofrecen sobre la construcción y la vida en las casas pequeñas son cualquier cosa menos pequeños. El creciente interés sobre las casas pequeñas es parte de un fenómeno mucho más amplio, relacionado con la cultura de reducción de los tamaños en Estados Unidos actualmente. Un gran número de compañías han empezado a producir casas pequeñas masivamente, tales como este modelo de 28 metros cuadrados.
El modelo de estas casas está inspirado en varios diseños de elementos indígenas y nativos norteamericanos. Es por eso que la luz del cielo entra siempre por el centro. Este diseño es sensible a la luz solar. Se puede maximizar durante el invierno y minimizar durante el verano. La casa viene en un kit y se entrega a través de un camión. Un personal experto puede tardar unas 4 horas y media en levantar una de estas casas. Estas casas pequeñas, elaboradas en una fábrica o a mano, muestran que es posible vivir con menos. Esta es una lección que puede ser muy valiosa en un planeta cuya población sigue en aumento. Mary McCarthy para Telesur en Denver, Colorado. Es momento de una pausa para regresar. La verdadera situación de la gente desamparada en San Francisco. Ya volvemos con más de USA de Verdad. Sigo recorriendo la ruta musical de Latinoamérica y el resto del mundo. Sigo descubriendo los ritmos y la cultura que mueven a nuestros pueblos. MP3, música para el tercer milenio, todos los sábados solo por Telesur. Existe un gran problema entre la población desamparada en el área de San Francisco, y es que muchos han sido diagnosticados con el virus del VIH y SIDA, y la atención para este sector es muy complicada. Rachel Zimmerman nos explica. Estos son los rostros de un creciente y a menudo desesperado grupo de habitantes de San Francisco. En esta ciudad viven miles de personas con VIH o que padecen SIDA que reciben una asistencia médica envidiable, pero que no tienen otro lugar donde vivir que no sea en las calles. Este es el único lugar donde los médicos tienen suficiente experiencia para mantenernos con vida, y en vista de que las personas están forzadas a elegir entre recibir asistencia médica o tener un lugar donde vivir, lo que ha ocurrido es que han decidido permanecer en San Francisco viviendo en las calles en lugar de mudarse a otro lugar donde no tendrían acceso a recibir sus medicinas. Brian Basinger es el director de AIDS Housing Alliance, una organización sin fines de lucro que ayuda a las personas con SIDA a encontrar un lugar donde vivir. Basinger señala que las políticas fiscales, los bancos y los avaros dueños de tierra son los culpables de que muchas personas estén viviendo en las calles. Estamos muy conscientes de que en San Francisco se ha hecho una distinción entre ganadores y perdedores. Desafortunadamente aquí los ganadores son las personas adineradas y los perdedores portadores del VIH. Tim Oviatt es un hombre de 64 años de edad que afirma que cayó en esa situación por culpa de una dueña de tierras muy avara. Soy víctima de una tormenta perfecta. Yo tenía un negocio en el Castro. Luego, las corporaciones se dieron cuenta de que había mucho dinero proveniente de la comunidad gay, lo que trajo como resultado que subieron los alquileres, lo que subió mi renta durante la recesión. Tim tuvo que cerrar su negocio y luego de un tiempo encontró un trabajo vendiendo enseres de casa. Pero a pesar de trabajar tiempo completo, no ganaba lo suficiente para pagar un cuarto de hotel o una habitación. Me vi forzado a dormir en mi carro. Pasé mucho frío en el invierno. Hubo un punto en el que se dañó la batería del carro. No podía usar la calefacción. Nunca pensé caer en una situación como esta. La AIDS Housing Alliance le ha brindado ayuda a Oviatt y a muchas otras personas que nunca pensaron que podrían quedarse viviendo en las calles. Mis ganancias netas al mes giran en torno a los $1,000 y el alquiler de mi cuarto cuesta $850. Algunas organizaciones benéficas me brindan una ayuda de $250 y yo debo pagar los otros 600. Es una situación muy difícil ya que tengo gastos como comida, gasolina y algunas medicinas y otros gastos. San Francisco es la segunda ciudad con los costos de vivienda más elevados del país, lo cual ha provocado que los pacientes con VIH-Sida sin hogar sean una epidemia.
San Francisco es la ciudad con el mayor número de personas con VIH-Sida viviendo en las calles en todo el país, con un 9% en los Estados Unidos. Rachel Silverman para Telesur, San Francisco. Después de varios meses de la tormenta Sandy, aún hay varios sectores de la población que no se reponen a esta tragedia. Y como nos explica nuestra colaboradora desde Nueva York, el sector de los inmigrantes son aún los más afectados. Veamos. 3 meses después del huracán Sandy, pocas personas pueden decir que la vida ha vuelto a lo normal para las personas cuyas casas fueron dañadas. Pero el grupo que enfrenta el mayor desafío son los inmigrantes indocumentados de la región. Emilio apoya a sus familiares en El Salvador. Su vida, ya difícil, ha vuelto mucho más difícil desde la noche de la tormenta, cuando el generador de gas de su casero prendió fuego a la manzana entera. Ese es donde yo vivía, mi casa, que se quemó y todo eso. Y yo digo, Dios mío, ¿qué pasó con esto? Pero, ¿qué podemos hacer? Solo estar vivos nosotros, gracias a Dios. Pero nosotros perdimos todo. Yo pedí ayuda con firma, pero no me pudieron dar a mí esa cosa porque yo no tengo papeles. Apoyo de FEMA, la Asociación Federal de Gestión de Emergencias, no está disponible para los inmigrantes indocumentados. Organizadora Nastarán Mogit está ayudando a las familias inmigrantes a descifrar los apoyos y servicios gubernamentales a los que sí pueden acceder. Las familias indocumentadas tenían miedo antes de la tormenta. Entonces, que alguien de la Guardia Nacional te haga todas esas preguntas, hay mucho miedo ahí. Y estamos intentando encontrar a esas familias para seguir en contacto y ser ese conducto a estas estructuras más grandes de auxilio y apoyo continuo. Respondiendo a críticas de la falta de atención a los inmigrantes afectados por la tormenta, Fátima Shama de la oficina del alcalde da una conferencia de prensa donde anuncia un nuevo plan municipal para sondear las necesidades de las comunidades inmigrantes. Creo que es muy importante señalar que esto fue algo que muchos, y yo soy nacida y crecida en Nueva York, jamás hemos visto antes, ¿no? Ahora estamos en una etapa de realmente saber, mientras pensamos en la reconstrucción de la ciudad, qué es lo que tenemos que hacer para asegurar que los neoyorquinos inmigrantes no se dejen afuera. Hay una cuestión de comida, una cuestión de salud. La gente tiene demasiado miedo como para presentarse. Y lo que queremos saber de nuestros hogares es qué es lo que está pasando hoy y qué es lo que se va a necesitar durante los próximos 22 o 24 meses. Nosotros llevamos meses haciendo sondeos desde el primer día. Sabemos dónde están las comunidades inmigrantes en Rockaway. Entonces mi inquietud, y sé que es una que muchos tenemos, es que todo este proceso de sondeo va a empezar y mientras esas familias están desapercibidas. Creo que planteas una buena pregunta sobre qué es lo que significa tener todos estos datos. No conozco a todos los que han estado sondeando. Para voluntarios como Nastarán, el plan de la ciudad parece muy poco y muy tarde. Es muy frustrante porque han sido 2 meses y medio. Estamos teniendo esta conversación ahora, más de 2 meses y medio después de la tormenta. Su plan ahora es básicamente hacer sondeos, lo que no es ni cerca de lo suficiente. Y hay más del 60% de las familias inmigrantes que no están pidiendo auxilio gubernamental porque tienen miedo. Y la ciudad no tiene un plan comprensivo para abordar eso. Así que vamos a tener los mismos problemas durante semanas y semanas, quizás durante meses. Rachel Lears, Telesur, Nueva York. Es momento de una pausa, pero al volver, el análisis a fondo con el periodista Reinaldo Taladrid desde La Habana. Ya volvemos con más de USA de Verdad. Del 13 al 18 de mayo, Telesur está presente en Portugal para informarle de la realidad del pueblo lusitano, la situación económica y las posibles salidas a la crisis. Nuestro corresponsal Jacobo Rivero le brinda un recorrido por las incidencias de un pueblo que pide romper el silencio. Cobertura Portugal. Crisis en Europa. Solo por Telesur, la señal informativa de América Latina.
Gracias por continuar con nosotros. Ahora les dejo con el periodista Reinaldo Taladriz desde La Habana con su análisis a fondo. Adelante, Reinaldo. Muchas gracias, Aurora, y un saludo a todos los televidentes de Telesur. En Estados Unidos se habla mucho del ciclo político. ¿A qué se refiere esta frase? Pues bien, los intereses corporativos, los dueños reales del imperio, financian la campaña de un político, este llega a su cargo con el financiamiento que recibió de su campaña, estos intereses, y una vez que está en el mismo, favorece, promueve y vota a favor de los intereses de quienes lo llevaron hasta ahí. Muchas veces, no siempre, cuando terminen sus cargos, va a parar a las mismas corporaciones, a sus cuerpos de dirección, etcétera, que lo financiaron. Y así se va dando este ciclo, donde los intereses corporativos financian a los políticos. Pero, al parecer, como tendencia, algo está cambiando dentro de la política imperial. ¿A qué me refiero? A dos fenómenos. Primero, que cada vez más millonarios deciden no financiar un político, sino aspirar ellos mismos a los cargos. ¿No me creen? Vamos a ver en la última elección presidencial de los que aspiraron, los que fueron precandidatos, o sea, aspiraban a la presidencia de Estados Unidos, ¿cuántos de ellos eran millonarios? Los números aquí hablan por sí solos. Vamos a comenzar. Aquí tenemos John Huntsman, fue precandidato republicano, le disputó a Romney la candidatura del partido. Valor total de su fortuna, alrededor, esto nunca es exacto, aclaro, de 72 millones de dólares. Newt Gingrich fue presidente de la Cámara de Representantes y aspiró por el Partido Republicano también. Valor total de su fortuna, cerca aproximadamente de 31 millones de dólares. Ron Paul, el hombre que representaba a los llamados libertarios, que aspiró también dentro del Partido Republicano, valor total de su fortuna entre 2,4 y 5,4 millones de dólares. Rick Santorum, el candidato que llegó al final compitiendo frente a Romney en el Partido Republicano, valor total de su fortuna entre 1 y 3 millones de dólares. Este fue senador y dijo que él compraba en supermercados a granel como la gente pobre durante su campaña, pero su fortuna está cerca de los 3 millones de dólares. Herman Cain, aspiró como precandidato republicano también, valor total de su fortuna más, todo el mundo piensa que es más, pero no se puede sacar la cuenta exacta, de 18 millones de dólares. Mitt Romney, el que ganó la nominación republicana y fue frente a Barack Obama por la presidencia, valor total de su fortuna, más, porque no es exacto, de 264 millones de dólares, aunque hay quien la aproxima a los 500, hay quien dice que hay dinero fuera en paraísos fiscales. Que esté confirmado, 264 millones de dólares. Y no es solo en los republicanos. Barack Obama, el actual presidente, ¿saben? Ahí está, entre 2,8 y 11 millones de dólares. No son los únicos casos, hay más, hay aspirantes al Senado, varios gastaron millones de su fortuna personal en sus campañas. O sea, que los millonarios deciden aspirar directamente y quitarse ya los intermediarios, o sea, de los políticos que ellos financian. Pero ¿qué pasa también? Que el otro fenómeno que se está dando, que yo lo hablaba de cambio, es que cuando llegan a los cargos y los dejan, terminan su periodo o abandonan el cargo o pierden una reelección, ¿cómo terminaron después de pasar por el cargo, después de pasar por el gobierno? Vamos a ver cómo terminan. Bill Clinton, valor total de su fortuna actual, 55 millones de dólares. George W. Bush, valor total de su fortuna personal, no la familiar, la de la familia Bush es mucho más grande, alrededor de 21 millones de dólares. Lyndon Baines Johnson fue presidente después del asesinato de Kennedy hasta el año 68 en Estados Unidos. Murió con una fortuna de 98 millones de dólares. Richard Dick Cheney, vicepresidente en el gobierno de Bush, valor total de su fortuna, 20 millones de dólares. Entonces, ¿qué? Estamos asistiendo a un cambio donde se están eliminando los intermediarios, los llamados políticos que representan estos intereses y directamente los intereses quieren tener los cargos y prescindir de ese papel intermediario. ¿Será un fenómeno en ascenso? ¿Aumentará? ¿Se quedará estable? ¿Disminuirá? Y los políticos profesionales seguirán campeando por su respeto. Y la otra cosa, ¿cuánto dinero llegan a los cargos y con cuánto dinero se van? Aquí hay unos ejemplos y hay algunos datos. Hay más datos, más ejemplos para ahondar en el fenómeno. ¿Y como qué? Como hace más de 16 años acostumbro a decir, para que al final saque usted sus propias conclusiones.
La Guerra Civil estadounidense concluyó en 1865, siendo la guerra más sangrienta de la historia de este país, que dejó a más de 750,000 soldados y civiles muertos. Este periodo de la historia es representada en una exposición de arte que muestra por primera vez cómo los pintores retrataban la guerra. Esta exhibición es sobre la guerra civil. Para los artistas norteamericanos, la guerra civil fue un tema difícil sobre el cual pintar, y muchos optaron por alejarse tímidamente de las realidades de la guerra. Esta exhibición empezó con una pregunta que no podía responder. ¿Por qué existen tan pocas pinturas de la guerra civil o de combates provenientes de la época? ¿Por qué tuvo que ser otra generación la encargada de procesar quiénes fueron los héroes? ¿Cuáles fueron las batallas decisivas? ¿Cuál es la narrativa que debimos haber dejado a un lado de todo esto? Pero en un momento en el que no se sabía cómo iba la guerra, cuánto iba a durar o incluso quién iba a ganar, ¿qué pintarías? El conservador del museo, Eleanor Jones Harvey, dice que se pintaba cualquier cosa menos sobre la guerra. Tratar de pintar sobre la guerra civil a gran escala es un error absoluto. Petty Rothermel hizo una pintura sobre Gettysburg. Esta se exhibió en la oficina de gobierno de Pensilvania y causó gran impresión en todos los que la vieron, porque en ella se refleja un combate mano a mano casi a escala real. En mi opinión, las personas solo se dan cuenta que no están listas para afrontar este tipo de obras cuando las tienen frente a sus ojos. El romanticismo no existe en medio de la guerra y tampoco hay nada que celebrar. Si reflexionamos sobre este tema, tampoco existe un mercado para este tipo de pinturas que muestran a nuestros hermanos americanos matándose entre sí. Con solo unas cuantas pinturas representando batallas, la exhibición puede que no sea lo que el público esté esperando. Pero una vez más, la idea es mostrar que la guerra civil afectó todos los aspectos de la vida de los estadounidenses, incluso la forma en que los pintores miraban el mundo que les rodeaba. No es posible leer 5 oraciones del siglo XIX sin cruzarse con el mundo tal como lo conocemos, desconociéndose. La ceniza volcánica representa el humo del cañón. El autor le llama la guerra rodante que bloquea el paso de la luz. La luz roja que cae sobre todo el área definitivamente representa el derramamiento de sangre en el campo de batalla. El otro tópico que está muy presente es el tema del color. La guerra civil fue la primera ocasión en que un gran número de soldados se mezclaron con los negros esclavos. ¿En qué punto de la escala del color de la piel, desde muy oscuro hasta muy claro, dejabas de convertirte en una persona para convertirte en una propiedad? Este es un tema que se discute con mucha pasión en Estados Unidos y está relacionado con la idea que una gota de sangre negra te convierte en un esclavo. Esta niña puede pasar por blanca porque vive con su papá, pero no puede hacerlo porque es una esclava doméstica. Este es un cuadro que aborda un tema que nosotros en el siglo XXI conocemos como derechos humanos básicos. La prensa que apoya al sur ama este cuadro porque las personas se ven felices, saludables, bien vestidos. La esclavitud posiblemente no era tan mala. Por otra parte, la prensa del norte pro-Lincoln se enfoca en los techos podridos que yacen sobre sus cabezas y afirman que esto es algo simbólico, ya que lo podrido representa el núcleo de la institución de lo podrido. Y si es necesario ir a la guerra para ponerle fin a esta situación, entonces hay que hacerlo. Tras 4 años de una guerra sangrienta, los estados del norte resultaron victoriosos y se abolió la esclavitud. Pero al artista le dejó más preguntas que respuestas. La guerra civil restauró la democracia en Estados Unidos e impuso la nueva barrera que no debe ser traspasada. No fue la revolución de los años 1770. ¿Qué país nos quedó después de la guerra civil? ¿Cómo podemos pasar la página de esta parte conflictiva de nuestra historia y seguir adelante? ¿A dónde queremos llegar como país? Nick Harper para Telesur, Washington, D.C. Y así hemos llegado al final del programa. Les invito a que nos envíen sus comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico usadeverdad@telesurtv.net y que nos visiten en nuestra página principal www.telesurtv.net. Mi nombre es Aurora Samperio y los espero hasta una próxima entrega.